Bueno chicos, acá estamos en el segundo video como para poder profundizar en la temática planteada, es decir, en poder mirar las consecuencias eh, que trajo aparejada la propuesta de Platón acerca del episteme, es decir, acerca del conocimiento científico, en el mundo moderno. ¿Y por qué es importante mirar lo que ha sucedido en el mundo moderno respecto de la propuesta de Platón en referencia al conocimiento científico? Porque el mundo moderno fue la época dada entre los siglos XV y XIX, en donde se ha cimentado, se ha fundado de alguna manera algunos o la mayoría de los sistemas o fenómenos que hoy por hoy siguen sosteniendo, digamos, a la sociedad actual. Uno de esos fenómenos que se sostienen hoy por hoy es el fenómeno de la ciencia, que fue de alguna manera modificada, fundada y originada en este tiempo de la modernidad. Para eso debemos pensar o recordar también, ¿no?, que qué es lo que propone Platón. Y bueno, Platón va a proponer un conocimiento científico diferenciado de un conocimiento fundado en la doxa, ¿no? Recordemos acá que Platón decía que hay una diferenciación entre la episteme y la doxa, ¿no? Que justamente ella coincidía en que la episteme poseía fundamento racional, ¿no? Poseía fundamentaciones objetivas universales, ¿no? ¿Por qué? Porque se permitía mirar aquellas ideas del mundo inteligible, ¿no?, del mundo de las ideas. Entonces, todo conocimiento epistémico era o tenía carácter eh, eh, específicamente universal, absoluto e inamovible, ¿no? Y esto es lo que se rescata justamente en el mundo moderno. En el mundo moderno, eh, sobre todo a partir de la filosofía de Descartes, empieza a mirarse al conocimiento científico fundado en lo racional. Nos recordemos lo que decía Descartes, ¿no? El famoso principio cartesiano que sostenía el yo pienso y luego existo, ¿no? Es decir, el pensar, la razón venía a ser el fundamento de toda la existencia del hombre. La pregunta que podemos hacernos es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de pensar? Y aquí es donde interviene la filosofía platónica, porque la filosofía platónica o la filosofía griega, porque no fue solo Platón, eh, fueron los que pusieron de alguna manera sobre el tapete a un pensar universalmente válido, ¿no? A un pensar que de alguna manera se presente como algo absoluto, ¿no? Eh, y inamovible de alguna manera, ¿no? Eh, no había posibilidad al cambio. Esta manera de pensar en aquella época ha sido de alguna manera absolutizada por el mundo griego y sobre todo por el mundo europeo, ¿no? Europa se apropia de esta manera de pensar y la universaliza, la hace suyo, ¿no? Eh, para el mundo europeo, pensar racionalmente significa pensar como ellos piensan, digamos, ¿no? Pensar desde el yo europeo. Entonces empieza a surgir dentro del ámbito científico, dentro del ámbito del conocimiento científico, empieza a surgir o a darse origen a aquellos que la filosofía latinoamericana llama como eurocentrismo. El eurocentrismo es un fenómeno surgido en este tiempo en donde se asimila todo conocimiento desde la centralidad de Europa. El que no piensa
o el que no conoce o el que no sujeta un determinado conocimiento a los fundamentos tal cual como lo comprende Europa, no piensa. No puede ser considerado como un conocimiento. De ahí que la filosofía moderna también empieza a centralizar todo parecer científico, filosófico, toda sabiduría desde parámetros europeos. Y la sociología, un ámbito muy importante, empieza a surgir desde estos parámetros, ¿no? En donde, por ejemplo, se empieza a sostener la división entre lo civilizado y lo bárbaro, ¿no? Lo civilizado viene a ser aquello que de alguna manera tiene que pensar o proceder como procede y piensa Europa. Aquello que no es civilizado viene a formar parte del ámbito de lo bárbaro, y es aquello que no se piensa o no ve el mundo como lo piensa Europa. Encuentran allí los europeos la justificación para la conquista, ¿no? Se llega a América y bueno, y empieza la conquista latinoamericana, ¿no? Claro, las comunidades aborígenes, las comunidades originarias latinoamericanas eran consideradas como comunidades bárbaras que en razón de justicia se merecían la civilización devenida de los pueblos europeos, ¿no? Y aquellos que no querían asumir, digamos, este tipo de civilización tenían que morir, ¿no? Tenían que morir. Entonces, la conquista americana, sostenida por los europeos, es también una conquista fundada en una filosofía que va a sostener el absolutismo, que va a sostener la universalización del conocimiento científico. Otra consecuencia que va de la mano del eurocentrismo va a venir a ser el colonialismo, ¿no? Una vez que se conquistan los pueblos latinoamericanos o los pueblos africanos o asiáticos, viene la legitimación colonial. Entonces, todo conocimiento científico sostenido ya desde parámetros platónicos griegos también viene a justificar, viene a ser, digamos, el parámetro universal. Entonces, la ciencia, el quehacer científico empieza a teñirse, empieza a ser atravesada, trascendida, solo por el parecer epistémico del europeo. Hoy por hoy es esto lo que se sostiene básicamente, ¿no? Una ciencia comprendida desde estos parámetros, en donde determinados conocimientos o determinados cientistas son sostenidos como tal siempre y cuando vengan a sostener o vengan a regir o a fundarse dentro de el parecer científico del eurocentrismo. Muy bien, hasta acá llegamos con esta segunda parte. Cualquier duda pueden comunicarse conmigo. Ahora grabaré un tercer video en donde vamos a explicar cuál es la propuesta latinoamericana respecto de este fenómeno.